Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Vamos a hablar acerca del ayuno, una disciplina olvidada, una disciplina de la que no se habla mucho. Recordemos, estamos estudiando la serie las disciplinas espirituales para una vida más profunda en el creyente. Y uno de los temas que muchas veces no se toca mucho es el tema del ayuno. Por eso hoy queremos dedicarle este sermón exclusivamente para estudiar y comprender un poco mejor de qué se trata esta disciplina espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice el texto bíblico: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar este culto de adoración, queremos pedirte también, Señor, tu dirección a través de tu santa palabra. Padre amado, ayúdanos a estar quietos, reposados, de manera que podamos enfocarnos plenamente en el pasaje que tenemos delante de nuestros ojos y puedas abrir también nuestro entendimiento, nuestra comprensión, y que esta palabra que será predicada pueda producir el fruto que tú anhelas en la vida de tu iglesia. Señor, estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, como podemos notar en el Sermón del Monte, después de haber introducido las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo va a dar la precisión de tres mandamientos de los judíos religiosos que ellos guardaban con el fin de aparentar o guardaban en apariencia. Estamos hablando de la oración, de la limosna y del ayuno, este trío tan importante en la vida también de un creyente, pero que los judíos lo habían ritualizado, esto había caído en una práctica rutinaria. Y en este punto específicamente Jesús va a hablar de un tema, en este pasaje que leímos, de un tema que es enormemente importante en el contexto histórico, social y religioso de la comunidad judía: el ayuno. El ayuno, por definición, es una renuncia voluntaria y momentánea a los alimentos, o sea, a algo que es lícito, que es legítimo, con el fin de destinar ese tiempo a la oración o como una expresión de una intensa necesidad de Dios y de su obra en nuestras vidas. Eso es lo que se pretende a través del ayuno, es expresar esa intensidad de la necesidad que tenemos de Dios. El ayuno se proclama por una necesidad espiritual. Siempre hay que aclarar esto, nosotros no encontramos bíblicamente que se haya proclamado un ayuno por una cuestión material, sino siempre responde a un propósito espiritual. El ayuno consiste básicamente en abstenerse de alimentos, hermanos. De ahí viene el nombre de la primera comida del día, el desayuno. Cuando nosotros interrumpimos el ayuno por el periodo en el que estuvimos durmiendo, ¿verdad? Porque descansamos a la noche y ahí no comimos nada. Entonces, ¿cómo le llamamos a esa primera comida del día cuando rompemos el ayuno? Ese es el desayuno. Por cierto, es importante resaltar que el desayuno, tal como lo conocemos como la primera comida del día, a horas, digamos, muy tempranas, no se conocía en las grandes etapas de la historia. No existía realmente el desayuno como antes de ir a trabajar, como una necesidad antes de ir a trabajar. Los romanos nunca lo practicaron porque ellos consideraban que una comida al día era suficiente, que eso era saludable, era lo mejor para sus cuerpos. En la Edad Media tampoco se practicó el desayuno, la primera comida del día se ingería normalmente después de la misa de la mañana. La misa arrancaba a las 10, entonces terminaba a las 11, 11 y media, y recién allí se podía ingerir alimentos. Entonces no se conocía el ayuno como lo conocemos hoy en día. Después de la revolución industrial surgió la necesidad de que los obreros fueran bien alimentados para soportar las largas jornadas de trabajo en las fábricas. Entonces se impuso el tema del desayuno, que luego se extendió a todas las clases sociales. Esto es importante aclarar, porque el desayuno como tal, nosotros muchas veces lo podemos
lo podemos contextualizar y decir, bueno, el desayuno es aquello que yo administro a mi cuerpo antes de irme a trabajar o cuando estoy en el trabajo a muy tempranas horas. Y no, el desayuno puede ocurrir en cualquier momento. El desayuno es cortar, interrumpir el ayuno, interrumpir ese periodo de tiempo en que yo no ingerí nada, no comí nada. Bueno, eso es lo que... esa es más o menos la historia del ayuno. De hecho, que el desayuno como tal comienza a promocionarse entre los años 1920 y 1930, cuando comienzan a introducirse el tema de las tostadoras, el café instantáneo, la bollería industrial, ¿verdad? También entran los cereales procesados, con John Harvey Kellogg's, seguramente conocen muchos ese nombre. Entonces ahí comienza el desayuno como lo conocemos hoy en día. Por eso el desayuno, esa primera comida del día, es tan adictiva, hermanos, porque es puro azúcar y puro pan. Algunos de hecho dicen, para mí no existe desayuno si no es té con pan. Tiene que haber, y cómo cuesta dejar, queridos hermanos, el azúcar y el pan. Y sabemos que no es bueno para nuestro cuerpo, pero cuesta dejar porque estamos acostumbrados. Entonces, por eso cuesta también el ayuno. Pero el ayuno precisamente es interrumpir esa comida. Ahora, la comida, hemos dicho, es adictiva y no es muy difícil comprobarlo, hermanos. En cualquiera de nuestros eventos, en cualquier convite de repente donde hay bocaditos, ustedes van a ver que sale, ¿verdad?, el instinto cavernícola. Ay, ¿quién llega más rápido a la mesa del asunto? Porque la comida es adictiva, de alguna manera es adictiva. Yo creo que a eso se refería el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 11, 20-21, cuando dijo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Imagínense ustedes, o sea, quien llegaba primero era el asunto. Entonces nosotros también a veces tenemos ese tipo de relación con la comida. Ahora, ¿está regulado el ayuno en el Nuevo Testamento? Específicamente no está regulado como tal, no como un mandamiento. El único ayuno ordenado por la Biblia era el que se celebraba en el día de la expiación. Allí toda la comunidad judía, como nación, proclamaban ayuno durante un día. En ese día de la expiación ayunaban desde hombres, mujeres, hasta niños. Todos ayunaban, pero eso ocurría una sola vez al año. Ese era el ayuno reconocido por la comunidad judía y que estaba en la Biblia, Levíticos capítulo 16, versículo 29, un ayuno bíblico. Pero aunque no aparezca como un mandato bíblico en el Nuevo Testamento, nosotros podemos encontrar muchas referencias y por lo menos 30 ejemplos de personas piadosas en la Biblia que practicaron el ayuno y cómo esta práctica fue positiva en sus vidas. Nuestro Señor Jesucristo también practicó el ayuno. Los hermanos de la iglesia primitiva también hicieron ayuno cuando tenían que tomar importantes decisiones y vimos cómo crecía esa iglesia. O sea, el ayuno no solamente es algo del Antiguo Testamento, el ayuno también aparece en el Nuevo Testamento. Y el hecho de que nuestro Señor Jesucristo mismo diga cuando ayunéis, esto es un indicativo de que el Señor asumía que íbamos a ayunar, que los creyentes iban a ayunar. Ahora es importante hacer algunas apreciaciones con relación al ayuno y vamos a comenzar diciendo lo que no es un ayuno bíblico. ¿Qué no es un ayuno bíblico? En primer lugar, el ayuno bíblico no es para bajar de peso, hermano. No es. Algunos practican lo que se conoce el ayuno intermitente y es muy bueno, es saludable, te ayuda a deshincharte, a desinflarte, según el Dr. Biter, ¿verdad? Muchos son seguidores del Dr. Biter, pero ese no es un ayuno bíblico, ese no es el propósito. Podés bajar de peso con eso, claro, pero no te vas a hacer más santo, no te vas a santificar, no vas a fortalecer tu comunión con el Señor. Ese no es un ayuno bíblico. Otra práctica que no es un ayuno bíblico es el chantaje espiritual. Hermanos queridos, el ayuno no es una huelga de hambre para que Dios se compadezca de mí y me conceda todo lo que yo le pido. Mira, Señor, cómo yo estoy sufriendo, tengo hambre, pero yo te entrego esta hambre que tengo porque necesito que me concedas esta petición o lo otro. No es una huelga de hambre para yo presionar a Dios. De hecho que el ayuno no garantiza que Dios tenga que respondernos en el sentido en que nosotros queremos. Dios siempre responde a nuestras oraciones, a las oraciones de sus hijos, pero Él no garantiza, o sea, el ayuno no nos garantiza que Dios nos va
a dar aquello que le pedimos. Y un ejemplo claro lo encontramos en la vida de David. Cuando él se llegó a Betsabé, cayó en pecado, Natán trajo una profecía y le dijo que el hijo que iban a nacer de esa relación adúltera iba a morir. Entonces, cuando nace el niño, cae gravemente enfermo. ¿Y qué hace David? Comienza a ayunar. Y ayunó durante 7 días. Y decía David, quizás el Señor se compadezca de mí. Yo me estoy humillando. Dice que él no se bañaba, ya se revolcaba en polvo y ceniza. O sea, una situación de humillación, de entrega, de dependencia completa del Señor. Pero ¿qué pasó? Al cabo de los 7 días el niño igual murió. O sea, el ayuno no te garantiza que Dios tenga que concederte la petición. Pero aunque Dios no conceda tu petición, querido santo, algo va a cambiar en tu vida si practicas el ayuno. Algo va a cambiar. Y es que tu comunión con el Señor va a ser fortalecida, se va a ver más robusta. Entonces, bien vale la pena practicarlo. Vamos a seguir viendo lo que no es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico no es abstenerse de placeres terrenales, hermanos. De repente algunos dicen, bueno, voy a ayunar de la televisión, voy a ayunar de las redes sociales, voy a ayunar de mi celular. Por ahí escuché una vez un testimonio de una chica que dijo que ayunó de besos con su novio. Hermanos queridos, eso no es ayuno. ¿El ayuno qué es? ¿Abstenerse de qué? De alimentos físicos que son necesarios para el cuerpo. Yo no voy a comer porque tengo otra prioridad. Eso es el ayuno. El ayuno tampoco es provocar sufrimiento. O sea, ese no es el propósito del ayuno. Algunos piensan que me voy a aguantar el hambre, voy a sufrir porque eso es virtuoso y eso a Dios quizás le agrade. Pensando que en Dios como un ser sádico, ¿verdad? Que se deleita en verle sufrir a la gente. Que Dios me va a ver sufrir y ese sufrimiento le va a agradar a Dios. Por cierto, esto nos viene del catolicismo romano, ¿verdad? De que la madre quiere ver sufrir a sus hijos, que es una manera de rendirle ofrenda. Hermanos queridos, si Dios no se deleita, no se goza en el sufrimiento y la muerte del impío, cuanto menos en el sufrimiento de sus hijos. Nunca pensemos que el ayuno es una forma de aishincharan y para llamar la atención de Dios. No, ese no es el propósito del ayuno. Noten lo que dice Isaías capítulo 58, versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Piensas que eso es un ayuno que puede agradar a Dios porque yo estoy sufriendo, pobrecito? No, hermanos queridos, Dios no es un Dios sádico que se deleita en ver a sufrir a sus hijos. Y reiteramos, el aguantar el hambre no tiene ninguna virtud, hermanos. No hay nada virtuoso en aguantar el hambre. Lo virtuoso del ayuno es que tengo tanta necesidad de Dios, tanta es mi prioridad de Dios, que hasta me olvido de comer. Que para mí es tan importante cultivar mi vida espiritual, es tan importante el alimento espiritual, que digo, esto es más importante para mí que alimentar a mi cuerpo. Es una cuestión de prioridad. Este es un tiempo que le tengo que dedicar tanto al Señor en oración que hasta se me pasa el hambre. Porque mi hambre y mi sed de Dios es tan grande que el alimento del cuerpo queda en un segundo plano. Eso es el verdadero ayuno. Allí está la virtud del ayuno, no en aguantarme el hambre. Aguantarme el hambre eso no tiene ninguna virtud. No hay virtud en el sufrimiento por el sufrimiento. Algunos piensan que el sufrir es virtuoso. No, hermanos queridos. El sufrimiento solamente es virtuoso si te conduce a un propósito conforme a la voluntad de Dios. Pero si vos estás sufriendo, por tonto, por torpe o porque tomaste malas decisiones, y bueno, no hay ninguna virtud en eso. Bueno, hermanos queridos, entonces todas esas cosas que mencionamos no es ayuno bíblico. Es decir, si te aguantaste el hambre y te pasaste mirando la televisión o haciendo cualquier otra cosa, pero no oraste, eso no te sirve absolutamente de nada. Te va a servir para bajar de peso, pero no para ser más santo. Porque la oración siempre tiene que ir acompañada. De hecho, que el ayuno es un complemento de la oración. El ayuno nunca es independiente de la oración. Ayuno sin oración no sirve absolutamente de nada.
El ayuno tiene que ir acompañado, de hecho que la oración, perdón, puede ir acompañada de ayuno, pero el ayuno nunca puede ir solo, ¿sí? O sea, podemos orar sin ayunar, pero nunca podemos ayunar sin orar. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bueno, ahora, ¿qué es un ayuno bíblico al fin y al cabo? Bueno, recordemos que el ayuno bíblico es abstenerse de alimentos. Yo no voy a comer. Y se trata de un asunto espiritual. Se trata de buscar hacernos más sensibles a la dirección y voz de Dios a través de su palabra y a través de la oración. Eso es lo que yo quiero. Y para eso una de las formas de hacerlo es abstenerme de los alimentos. Como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El escenario de nuestra lucha, ¿dónde está? ¿Dónde radica? En los pensamientos, al nivel de la mente, ¿verdad? Es allí donde nos va a atacar el maligno, donde vienen las tentaciones, donde vienen los deseos impuros. Es allí que nosotros vamos a batallar. Y un buen recurso o un excelente recurso que tenemos es la oración acompañada de ayuno. Ahora, obviamente hay dificultades para ayunar. Tenemos muchas dificultades porque nos encanta comer, hermanos. Da gusto comer, no es fácil ayunar porque da gusto comer y algunos incluso tienen hambre a cada rato. A mí me parece que tienen lombriz solitaria, ¿verdad? Y algo tienen que comer. Y voy a ayunar hoy de las 6 de la mañana a las 6 de la mañana del día siguiente. Y a las 9 de la mañana ya se marearon y ya les duele la cabeza, les bajó el azúcar, la presión. Hermanos queridos, el ayuno es un asunto de fe y el ayuno también es una cuestión de convicción personal. O sea, si vos no estás... si pediste la guía, la dirección de Dios y no sentís que tengas que ayunar, bueno, no ayunes, no hay problema. Pero si tenés que hacerlo, hacelo, pidiendo siempre bajo la guía y la dirección del Señor. Hay personas, obviamente, que no pueden ayunar por una cuestión de salud, y eso se entiende perfectamente. Hay gente que no va a poder ayunar porque, bueno, necesariamente tiene que ingerir alimentos o los hermanos de avanzada edad tienen que comer algo. No podemos pedirles que ayunen porque podría ser peligroso para su salud. Ahora, como hemos dicho, no es un mandato bíblico, pero sería bueno aplicarlo con sabiduría de Dios. Hay una advertencia importante. No debemos ayunar con el propósito de ser vistos por los hombres. Eso es lo que nos dice la Biblia. No debemos hacerlo para alardear espiritualmente ni para sentirme superior a nadie. Porque algunos ayunan, ¿verdad? Y ya le miran mal a su hermano, así que toma pan y come cosas. No, ¿cómo va a hacer eso, verdad? No es para alardear espiritualmente. Eso fue lo que el Señor Jesucristo aquí les estaba advirtiendo a estos fariseos que se querían mostrar como muy santos. Entonces se querían sentir superior y querían mostrar que ellos estaban ayunando. Para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el ayuno se había vuelto en un ritualismo bastante hipócrita. Todos querían alardear de piedad, demostrar que eran demasiado bonitos, demasiado santos, y ellos llegaron a ayunar incluso 2 veces. No está en ningún mandato bíblico, esa era tradición de los judíos. Ellos ayunaban los martes y los jueves. 2 veces porque hacía relación al tiempo, a las veces en que Moisés subió al monte para recibir la ley de los 10 mandamientos. Por eso hacían 2 veces. ¿Recuerdan ustedes aquel relato del publicano y el fariseo? Cuando el fariseo dice, Señor, ayuno 2 veces. Bueno, los fariseos ayunaban 2 veces al día, pero ellos se querían lucir, querían mostrar que ayunaban. ¿Y qué dice el Señor aquí? No seáis austeros. ¿Qué significa esto, austeros? Bueno, la palabra para austeros en griego es austeros, que significa amargo o áspero. Y normalmente se relaciona a aquella práctica de una persona que golpea su cuerpo, que castiga su carne con el propósito de acercarse más a Dios. O sea, estos judíos pensaban que autoflagelándose ellos se acercaban más a Dios o de alguna manera se santificaban. Obviamente eso sabemos que es una gran tontería. De hecho, que en el catolicismo romano hasta hace muy reciente se utilizaba lo que se llama el cilicio. El cilicio consistía en un alambre con púas que algunos monjes se ataban al muslo
y cuando sentían, por ejemplo, algún deseo de pecar, tenían tentaciones o les sobrevenía un pensamiento impuro, entonces ellos presionaban eso y les entraba por la carne. Eso se le llamaba cilicio. Los judíos también tenían su cilicio, que era también otro instrumento también de tormento, porque ellos usaban lo que se llaman los vestidos de pieles de cabra o pieles de cabras. Estos vestidos eran tan ásperos, ¿verdad?, que rasgaba la piel. Entonces uno ni siquiera podía, era tan incómodo porque uno no podía ni acostarse. Entonces tenía que mantenerse así. Pero ¿cuál era el propósito de eso? ¿Cuál era el propósito del cilicio? Mantenerme velando, expectante. Que no se me ocurra acostarme, dormir, pues no podías luego dormir, ¿verdad?, porque te clavaba todo. Bueno, ¿qué hacían estos judíos? Ellos usaban su cilicio, su vestido de pelo de cabra, se desaliñaban el pelo, se echaban tierra y ceniza sobre la cabeza y algunos hasta se maquillaban para parecer más pálidos y enfermizos para demostrar que estaban ayunando. Y se iban por las plazas, ¿verdad? Y eso era lo que hacían. Entonces, miren cómo estoy ayunando. Hermanos queridos, no ayunamos para ser vistos por los hombres. Por eso, si alguien está ayunando, ustedes saben que las reuniones de los bautistas, nuestras reuniones, siempre hay para comer y se come bien. Entonces, si están, por favor, cuando hay eventos de la iglesia, no ayunen. Una recomendación nomás, ¿verdad? No vengan después y hermano, servite, por favor. No, estoy ayunando. Ustedes son todos impíos, yo estoy ayunando. Para no ser vistos por los hombres. Claro, hay que contarle a la esposa, ¿sí? Porque de repente tu esposa te preparó el alimento y la comida y no le puedes decir no quiero nomás. Hay que avisarle, mi amor, voy a estar ayunando, entonces probablemente no voy a probar tu comida, pero que prepare la comida, igual que prepare para vos, porque esa comida va a servir después para compartir con el que no tiene, porque ese también es un principio que tiene que estar ligado al ayuno, la misericordia y el amor. Vamos a ver eso más adelante, pero hay que hablar con la esposa, no sea que se moleste porque no queremos probar su comida. Entonces, el ayuno, queridos santos, no es para ser vistos de los hombres, no es para sentirme superior a aquellos que no ayunan. Si yo he recibido un llamado especial para ayunar por alguna situación muy especial, porque vamos a ver también los casos en que ameritarían ayuno, yo no tengo por qué menospreciar a mi hermano que no practica el ayuno. Por recomendación, reitero, no ayunen cuando hay eventos en la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Para qué ayunamos? Bueno, vamos a compartir juntos algunos propósitos, algunos ligados al Antiguo Testamento, pero que no por eso dejan de ser aplicables hoy en día, porque los mismos problemas siguen vigentes. Entonces, una razón para ayunar es cuando hay una lucha espiritual muy fuerte. Una lucha espiritual muy fuerte. Cuando hay una opresión demoníaca. Cuando nosotros pensamos en opresiones demoníacas, inmediatamente relacionamos, ¿verdad?, con todo con imágenes grotescas de personas, ¿verdad?, con patas de cabra, cuernos, colas, tridentes, algo grotesco, algo feo, hechicería, brujería, roqueros, ¿verdad? Pero, hermanos queridos, la Biblia claramente nos dice que Satanás se manifiesta como un ángel de luz, como alguien agradable a tus sentidos. Dice, una vez le dijo a mi abuelo, un hermano de una iglesia, hermano, ¿dónde va la Satanás? Y no, Satanás inape cuña taño jasape y vestido un becmillo jasape, vea Satanás. esa tentación, ¿verdad?, que viene de nuestro instinto, de nuestra naturaleza caída. Ahí está, ese es el cebo, ¿verdad? O sea, los eventos externos que ocurren a nuestro alrededor es el cebo, pero en nosotros nace el pecado, ¿verdad? Se forma el pecado, ya en mi mente y luego incluso lo puedo llegar a ejecutar. Lo cierto, hermanos amados, es que a veces podemos tener fuertes presiones demoníacas. Nosotros como cristianos bautistas, y con el fin de desenmarcarnos un poco de los neopentecostales, también nos fuimos en un extremo de repente de ser indiferentes y hasta ignorar las fuerzas sobrenaturales, las opresiones demoníacas.
Y vivimos, hermanos queridos, también en un mundo espiritual. También estamos rodeados, de hecho, de un mundo espiritual. Tenemos que recordar aquella frase del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos lucha contra fuerzas espirituales demoníacas y vamos a requerir también de tiempos de intensa oración que deberían ir acompañados de ayuno. Es cierto, todos los días estamos batallando con nuestra propia carne y con este sistema caído del mundo y también con la tentación del enemigo, siempre, todos los días. Pero hay veces en que esa tentación va a ser más intensa. O vamos a estar orando por algún hermano que tiene alguna opresión muy fuerte, por ejemplo, los viciosos, los drogadictos. Estamos hablando de gente que tiene una lucha muy fuerte, que tienen pensamientos suicidas o pensamientos inmorales, están atados a alguna tentación y no pueden liberarse. Tenemos que orar y ayunar. Y por nosotros mismos también. Pudiera ser que tenemos alguna raíz de amargura, algún resentimiento, algún enojo, alguna molestia muy fuerte contra alguien y yo quiero liberarme de eso. Tengo que ayunar. Es importante el ayuno. Es importante el ayuno, obviamente, con oración. El ayuno acompañado con oración es un excelente recurso para despojarnos, liberarnos de la amargura que muchas veces puede afligir también nuestras almas. Entonces, una buena razón para orar, las opresiones demoníacas. Otro propósito también para orar sería cuando necesitamos guía y dirección del Señor. ¿Cómo necesitamos guía y dirección del Señor para todas las cosas de nuestras vidas, para cada proyecto, para cada plan de repente que tenemos? Para todo necesitamos, y sobre todo cuando se tratan de cuestiones de la iglesia. Noten lo que ocurrió allí en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos hermanos tenían tanta hambre de Dios, tanta hambre de la guía y la dirección de Dios, que lo manifestaron con el hambre de su estómago, el hambre corporal. Las preguntas que apremiaban a estos hermanos probablemente pueden ser las mismas preguntas que a nosotros también nos pueden apremiar en la misión de la iglesia. Ellos estaban preguntando: ¿qué hacemos con estos hermanos? ¿Les enviamos de a 2, de a 3? ¿A quién le enviamos? ¿A Saulo, a Simeón, a Níger? ¿Quién tiene un llamado para este efecto? ¿Deberíamos enviarlos a todos? ¿Por dónde los enviamos? ¿Va a ser por agua, por tierra? ¿Los vamos a financiar o ellos se van a proveer su propio sustento? ¿Será que tenemos que invitar a otras iglesias para que apoyen también esta misión? ¿Cómo hacemos? Hermanos queridos, después de esta reunión que tuvieron, que ayunaron y oraron, hubo un impacto tremendo. Este es uno de los momentos históricos más importantes en la misión evangelística a nivel mundial. Antes de este evento, el apóstol Pablo todavía no había hecho ninguno de sus viajes misioneros hacia Asia Menor, ni a Roma, se cree que llegó hasta España incluso, ni a Grecia. Ninguno de sus viajes. Antes de este evento histórico, el apóstol Pablo todavía no había escrito ninguna de sus cartas. ¿Ven lo importante que es cuando el Señor bendice la obra de nuestras manos, aquello que Él nos ha indicado, y le sometemos a Él en oración y ayuno, queridos hermanos? Aquello que Él ha determinado va a tener un impacto duradero. No va a ser algo que termine mañana, un impacto duradero. Este fue un momento clave en la historia de la iglesia y estuvo basado en esta práctica tan importante para los creyentes: oración acompañado de ayuno. También debería yo ayunar cuando necesito protección. ¿Alguna vez ayunaron por protección? En 2 de Crónicas, capítulo 20, los moabitas y los amonitas iban a atacar a Josafat, el rey de Judá. El ataque era inminente y se trataba de una horda terrible de gente violenta. Les superaban muchísimo en números y no sabían qué hacer.
estaban completamente descolocados los del ejército de Judá. No tenían nada que hacer, no había oportunidades contra ese ejército tan grande y tan sangriento. Sin embargo, nosotros leemos en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 2 y 3, que ellos hicieron lo más importante que podían hacer. Dicen, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasensotamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Así que hubo un ayuno nacional, todos ayunaron, desde los más grandes hasta los más pequeños. ¿Qué pasó al día siguiente? Que estos hermanos de Judá salieron al campo de batalla y no apareció nadie. ¿Qué es lo que pasó? Resultó que esa noche tanto los amonitas como los moabitas se atacaron entre sí y ellos mismos se liquidaron todos. Y nos dice también el texto bíblico que los judíos tardaron 3 días en recoger todo el botín. O sea, al final tuvieron trabajo. 3 días para recoger todo lo que había sobrado, porque esa gente se mató entre sí. Vemos que Dios cambió el curso de la historia a partir de un pueblo que decidió humillarse, orar y elevar a Dios, ¿verdad? Oración y ayuno. También entendemos que o podemos ayunar en tiempos de arrepentimiento, en tiempos de confesión, en tiempos de avivamiento. En Joel capítulo 2, versículo 12 nos recuerda, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Hermanos queridos, sabemos que Dios ya nos ha perdonado en Cristo, ya nadie puede acusar a los escogidos, hemos sido salvos, pero seguimos pecando. Y por lo tanto necesitamos todavía pedir perdón, necesitamos orar al Señor. Cuando los habitantes de Nínive escucharon la predicación de Jonás, ¿qué hicieron? El rey de Nínive inmediatamente proclamó ayuno para todos, desde los más grandes a los más pequeños, padre, madre, hijos, hasta los animalitos, hermanos. Tuvieron que ayunar, pobrecitos. Ayunaron las ovejas, los bueyes, las cabras, todos ayunaron. Y el Señor tuvo compasión y misericordia de ese pueblo que se arrepintió y que buscó el perdón y misericordia. Otra razón para ayunar, y creo que esta es uno de los motivos más importantes y que de hecho forma parte de uno de los propósitos del ayuno del Nuevo Testamento. Sabemos que esta práctica ya estuvo bajo la antigua dispensación y pudimos ver cuáles eran los propósitos y que todavía también se aplican, ¿verdad? Pero el propósito más importante lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 9, versículos 14 al 15. Hermanos queridos, algunos sostienen que este es el texto más importante de toda la Biblia sobre el ayuno. Mateo capítulo 9, versículos 14 al 15. Dice el texto bíblico. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hermanos queridos, el ayuno es una forma de decirle a nuestro estómago y a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro ser, cuánto anhelamos, deseamos y confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo perverso, hay divorcios, hay violencia, hay mucha maldad, pero yo anhelo que Cristo vuelva. Yo quiero que Cristo venga y en ese anhelo yo estoy dispuesto a sacrificar el alimento del cuerpo porque para mí es más importante que el alimento, es Cristo. Y aquí vemos la clave. Ahora Cristo no está, entonces podemos ayunar. Ayunar es una expresión de anhelo porque Cristo esté con nosotros. Anhelamos tanto que Cristo esté corporal y físicamente ejerciendo el reino en medio de nosotros. Eso es lo que deseamos y por eso sacrificamos ese tiempo de la comida porque Cristo es más importante que la comida al cuerpo. El alimento espiritual es más importante que la comida para el cuerpo físico, porque no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, queridos hermanos,
Nosotros tampoco somos ascetas que renunciamos a los placeres legítimos que Dios nos ha provisto. El alimento, el pan de cada día es algo bueno, oramos por eso. De hecho que todo lo que Dios ha creado es bueno en gran manera y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. El alimento es bueno y cuando comemos con gratitud estamos también glorificando a Dios. Pero otra forma de glorificar a Dios es cuando yo me abstengo de alimentos para dedicar ese tiempo de la comida a la búsqueda de Dios, o porque estoy buscando tan insistentemente a Dios que hasta me olvido de comer. ¿Alguna vez les ha pasado, hermanos, que están tratando de resolver un asunto, sea laboral, sea de estudio, algo, y hasta se olvidaron de la hora de la comida? ¿Les pasó eso? Están tan ensimismados, ¿verdad?, con algún proyecto que hasta se olvidan de comer. Ahora, ¿alguna vez les ha pasado eso con la Biblia? Estaba tan absorto de la palabra, estaba en una búsqueda tan intensa que quería comprender algún significado de lo que el Señor me reveló en su palabra y que hasta me olvidé de la hora de la cena o del almuerzo o del desayuno. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? O que oré tanto, estaba en oración y súplica que hasta me olvidé de comer. Muchas veces, hermanos queridos, nosotros practicamos ayunos, incluso hasta en forma inconsciente. Y no necesariamente es un ayuno bíblico, pero el ayuno muchas veces se da también en momentos de mucha angustia, de mucha dificultad. ¿Quién quiere comer cuando tiene un hijo en el hospital, por ejemplo? ¿Quién quiere comer cuando tiene un familiar sufriendo? ¿Quién quiere comer? Nadie, ¿verdad? ¿Y qué tal si dedicamos ese momento, ese tiempo para alimentarnos espiritualmente? Para gustar del alimento espiritual a través de la oración, a través de la búsqueda más intensa de Dios. Glorificamos a Dios entonces de dos maneras: cuando comemos y agradecemos a Dios por la comida, pero también cuando nos privamos de los alimentos porque tenemos hambre de Cristo. Hambre de Cristo. También es importante ayunar para adquirir dominio propio, hermanos. No es fácil abstenerse de comer completamente, ¿verdad? Porque nos encanta comer, nos encanta gustar de los alimentos. A veces incluso ya estamos satisfechos, ya nuestra panza está así, ¿verdad? Y te invitan y come más, no, gracias. Hay postre. Bueno, voy a hacer un espacio, ¿verdad? Hermanos queridos, la comida es el instinto humano, es un instinto humano básico, pero la gula también es un pecado humano básico. El comer en exceso, ya no eres matama, pero querés más. Eso también es pecado. Y el dominio propio no tiene mucho sentido si no va acompañado con un dominio del cuerpo, con un dominio de mi ser. Entonces, la manera de someter este cuerpo tan rebelde que cada rato se quiere ir a abrir la heladera, ¿cómo es? Ayuno, hay que entrenarle. El apóstol Pablo habla de que aquel que se prepara para una olimpiada, para participar de una competición, de todo se abstiene. Cuida su sueño, su alimentación, entonces se cuida, hace ejercicio. De la misma manera también en nuestra vida espiritual, si nosotros queremos cultivar nuestra vida, acabar la carrera, ¿verdad?, con victoria, llegar hasta la meta, tenemos que ejercitarnos en la fe, tenemos que ejercitarnos en la piedad. Y un recurso muy valioso que tenemos a nuestra disposición para adquirir dominio propio, para someter este cuerpo rebelde, para decirle, vos me vas a obedecer, es el ayuno. Hoy no voy a comer. No. Y te va a doler la cabeza, no importa, no voy a comer. Me voy a aguantar. Y me aguanto, ¿verdad? Es una forma también de adquirir dominio propio. Pero recuerden ustedes, queridos santos, de nada sirve tu ayuno si no va acompañada de oración. Tenés que orar. Entonces, hay que golpear a veces este cuerpo también para que sea obediente, porque es terrible. Y el ayuno es una buena forma de hacerlo. El ayuno acompañado de oración. Ahora es importante también ayunar para compartir, hermanos. Para compartir. No solamente se trata de evitar los alimentos y decir, bueno, voy a ayunar por 3 días y a ver un poco, voy a ahorrarme 200,000. Voy a ver qué compro con eso. No, hermanos. No, yo me abstengo del ayuno, me abstengo de los alimentos, pero ese alimento yo puedo compartirlo con los que más necesitan o debo hacerlo.
porque el ayuno también tiene que ir acompañado de generosidad y de misericordia. En el Antiguo Testamento el ayuno nacía a consecuencia de un corazón quebrantado por Dios, un corazón que anhelaba a Dios. Cuando la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo venía a la vida de aquel creyente bajo la antigua dispensación, lo hacía ver su verdadera condición, su situación espiritual, de que estaba en bancarrota espiritual, y él venía en arrepentimiento, confesión de pecados y ayunaba. O sea, hermanos queridos, si no hay entrega del corazón, el ayuno no sirve absolutamente para nada. El ayuno debe ir acompañado de entrega de mi vida, mi corazón a Dios. Noten lo que dice Isaías 58, versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Sí? El hermano está necesitado, viene por un consejo, por algo más, ¿verdad? Y decirle que no estoy. Te escondes de tu hermano. ¿Te servirá el ayuno? Hermanos queridos, el ayuno siempre tiene que ir acompañado de piedad, de misericordia, de generosidad. Así que sea por penitencia, sea por oración, sea por autodisciplina o por amor solidario, siempre tenemos razones muy válidas y muy necesarias para ayunar. Cualquiera que fueran nuestras razones, aunque la Biblia explícitamente no nos manda a ayunar, sería bueno que comencemos con esta práctica. Ahora, ¿cuánto tiempo yo tengo que ayunar? Esa es una pregunta también. Recordemos, hermanos, se trata de una cuestión de fe y una cuestión de convicción personal. Yo no puedo proclamar aquí ayuno para toda la congregación o decirle a mi familia, por ejemplo, Alba y las dos albitas, ustedes van a ayunar porque yo voy a ayunar. Todos vamos a ayunar en esta casa. Nadie va a comer nada en esta casa. No, yo no puedo hacer eso. Es una cuestión de convicción personal. Tampoco puedo decirles, bueno, vamos a ayunar, hermanos, el viernes. Nadie va a comer. Es una cuestión, el Señor te tiene que llamar y guiar a eso. Pero ¿cuánto tenemos que ayunar? Y orar, obviamente. ¿Cuánto? Yo creo, y esta ya es una opinión personal, yo creo por lo menos tiene que ser 24 horas, hermanos. ¿Sí? Por lo menos 24 horas. Yo me propongo ayunar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. 24 horas por lo menos sería un buen número. Algunos pueden ayunar más también. Ahora, no te preocupes si no cumpliste o si fallaste con el ayuno. No te preocupes, no pasa nada. Seguí entrenándote, seguí esforzándote. Hermanos queridos, no caigamos en el legalismo de que, no, y tampoco, por favor, no hagas votos. El famoso, Señor, yo voy a ayunar y me comprometo delante de ti. No hagan eso. Sencillamente digan, voy a abstenerme en alimentos y ese tiempo que yo tengo en mi trabajo, en lugar de dedicarlo para la comida, voy a dedicar a la oración. Voy a orar, voy a apartarme y voy a orar. Quiero entregarle eso al Señor. No para que Él haga algo por mí, sino por lo que ya Cristo hizo por mí. ¿Sí? ¿Qué tal si hacemos eso? Ese sería un buen motivo para orar, ¿verdad? Todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Entonces, no hay que ser tampoco muy rigurosos con nosotros mismos y nuestro cuerpo. Cada uno se conoce, entonces, sabe cuánto tiempo es capaz de ayunar. En la Biblia solamente se registran 3 ayunos que duraron 40 días y 40 noches. El de Moisés, el de Elías y el de nuestro Señor Jesucristo. Después no se registra. Por ahí hay un pastor pentecostal que ayunó 41 días. No sé, hermanos. Él se le superó a Jesús y todo, ¿verdad? Pero ese era un ayuno sin agua. Imagínense ustedes, sin agua. Obviamente ese fue un ayuno milagroso, sobrenatural. Nosotros no vamos a poder. Si ustedes lo intentan, se van a morir en 5 días porque la lengua se les va a hinchar por la sed y van a asfixiarse, van a morir. O sea, eso ya es algo milagroso. Y uno puede decir, sí, pero qué falta de fe, hermanos. Hay que tener fe en Dios. Hermanos queridos, claro que hay que tener fe en Dios. Hay que tener fe en Dios, pero tampoco hay que tentar a Dios, ¿verdad? Hay que ser mansos, pero no mensos. ¿Sí? Dios, hay que ser prudentes. El Señor también nos invita a ser prudentes y sabios.
Ah, no, yo voy a ayunar tantos días, ¿verdad? Y después cae enfermo, ¿y quién lo retira? Entonces, hermanos queridos, el ayuno tiene sus bondades. Vimos ya que el ayuno es un privilegio espiritual, es una herramienta extraordinaria a disposición del creyente para todas aquellas cosas que mencionamos, desatar ataduras, para poder romper con algún vicio, alguna tentación, incluso para traer personas a los pies de Cristo. Ayunen, ¿por quién están? ¿Quién quiere que hay algún hermano, alguna persona, algún pariente según la carne que quieren que venga a los pies de Cristo? Hermanos queridos, el ayuno es un excelente recurso. Oren y ayunen por ese hermano. Y Dios quizás conceda, porque hay algo muy importante también. Reiteramos, el ayuno no garantiza que Dios te va a conceder siempre lo que pedís. Pero recordemos, si oramos conforme a su voluntad, Él sí nos va a conceder. Y la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad, ninguno se pierda. Así que si estás orando porque alguien venga a los pies de Cristo, probablemente estás orando bien y Dios te lo va a conceder. Pero acompáñalo con ayuno. ¿Qué te parece? ¿Vamos a hacerlo? Vamos a aprender a disciplinar nuestro cuerpo a través del ayuno y mucha oración. Amén. Que el Señor nos bendiga, santos y amados de Dios. Vamos a entregarle este tiempo en oración y agradecerle por su palabra. Señor y Padre nuestro, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a entender el verdadero significado del ayuno. No solo como una práctica externa, sino como una forma de buscar tu rostro y tu voluntad en nuestras vidas. Que el ayuno sea un medio para que nos acerquemos más a ti, para que nos limpiemos de nuestros pecados y para que nos llenemos de tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.